espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero. Me da felicidad y me hace llorar. Espíritu de Dios, y lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida hoy. Refrescame con tu así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero. Me da felicidad y me hace llorar. Llena mi vida hoy, refrescame con tu amor. Quebrantame, Espíritu de Dios, y lléname con tu llena mi vida hoy, refrescame con tu llena mi vida hoy, refrescame con tu amor.
hijo a su casa regresó. Aquí estoy ante ti. Te traigo mi corazón contrito y humillado. Haz tu obra en mí. Mis pasos, mi propia opinión, me alejaron de ti. Y como Jonás dentro de un gran pez, así me sentí. Vengo a ti, te pido perdón, entrego todo lo que soy, rendido estoy a ti. Jesús, necesito de ti, dame fuerzas en mí. Solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. Tu amor, tu gracia me rescató. Yo sin ti nada soy. Lléname de tu espíritu, abrázame con tu amor. Vengo a ti, te pido perdón, entrego todo lo que soy, rendido estoy a ti. Jesús, necesito de ti, dame fuerzas en mí, y solo tú eres mi Dios. Vengo a ti y te pido perdón, entrego todo lo que soy, rendido estoy a ti. Jesús, necesito de ti, dame fuerzas en mí, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. La 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 la, la la la. Vengo a ti, te pido perdón, entrego todo lo que soy, rendido estoy a ti. Jesús, necesito de ti. Mi corazón dispuesto está a escuchar su voz. Mi vida no será igual. Su palabra me cambiará, su espíritu guiará mi caminar. ¿A quién iré si solo en él encuentro palabras de vida? Mensajes de vida escucharé,
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más estar aquí conectados completamente en vivo con cada uno de ustedes para continuar viendo esta serie que sin lugar a dudas está, yo creo, siendo de mucha bendición en lo particular a mi vida. Dios me está hablando muchísimo, ¿verdad? Dios me está igual de alguna forma desafiando a ser mejor como padre. Entonces digo, yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos está confrontando a no solamente hablar del evangelio, hablar de Cristo, sino mostrar a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que de alguna manera queremos resaltar y estamos resaltando a lo largo de de lo que viene siendo esta serie que estamos viendo, que se llama Viviendo el Evangelio de Cristo. Eso es algo muy, pero muy importante que de alguna manera tenemos que destacar y resaltar. Lo más importante de todo esto que estamos viendo a lo largo de esta serie, Viviendo el Evangelio de Cristo, es precisamente que nosotros mostremos a Cristo en nuestras vidas. Y pues bueno, te damos la bienvenida si nos acompañas por primera vez. Si no sabes exactamente de qué está tratando todo esto, pues bueno, son devocionales que tenemos todos los martes a las 9 de la noche, ¿verdad? A menos que alguna situación que se cruce en el camino, pues bueno, lo notificamos ahí a través de nuestras redes. Pero todos los martes aprovecha, porque con esta serie cuando concluyamos esta serie, que ya faltan poquitos martes, vamos a tener un receso de estos devocionales para posteriormente iniciar primeramente el año que viene, que ya estamos prácticamente ya a un mes y medio, casi un poquito más de mes y medio ya para terminar el 2024 e iniciar el 2025. Motivos para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho a lo largo de este año que ya ha pasado, y por supuesto también estar agradecidos por las misericordias de Dios que se renuevan día tras día. Así que tengamos siempre ese corazón de agradecido, ese corazón de agradecimiento a Dios por lo bueno que es con nosotros. Así que pues bueno, vamos a iniciar ya con nuestro tema en esta noche. Importante, muy muy importante que siempre tengas una Biblia donde tú puedas estar corroborando que todo lo que estamos diciendo va conforme a la palabra de Dios. Realmente es así, tal cual lo dice en su palabra. Y una libreta para que anotes todo lo que vamos diciendo, para que de alguna forma pueda esto servirte. El día de mañana que tú quieras compartir estos consejos con alguien más, pues bueno, lo puedas hacer sin ningún problema, porque tienes esa libreta donde has anotado cada uno de estos consejos. De igual manera, si a ti te gustaría acompañarnos de forma presencial, estamos junto con más matrimonios, por supuesto, estamos con más matrimonios que también, y más familias. Tenemos que tener en cuenta que estos devocionales son enfocados a los matrimonios que están en nuestra iglesia, que es matrimonios jóvenes, ¿verdad? Que es el ministerio en el cual estamos. Gracias a Dios que mi esposa y a mí, Dios nos ha permitido estar ya un año, cumplimos el 18 de octubre pasado. Entonces, gracias a Dios por esto que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Servir a través de este ministerio para edificar a cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Para ser edificados cada uno de nosotros. Y pues bueno, vamos a estar dando, mientras aparece ahí la dirección, por si te gustaría acompañarnos presencialmente en cualquiera de nuestras actividades. Al inicio te estuvieron apareciendo algunas de las actividades como que son actividades fijas que tenemos, ¿verdad? Entonces, para que ahí tú vayas tomando nota también y viendo cada una de nuestras actividades que vamos teniendo. Y bueno, saludamos a nuestro hermano Pedro Damián Aguilar. Dios les bendiga. Saludos, mi hermano. Nuestra hermana Tita Marris también, bendiciones para todos. Bendiciones igual. Dios le bendiga, hermana Blanca Parra. Bendiciones. Dice, bendecida noche, mis hermanos. Igual, que Dios le bendiga, hermana Blanca. Martiux, cariño. Dice, buenas noches. Lista para el mensaje de Dios. Martiux, desde donde nos estés viendo, gracias por acompañarnos. Irma Flores Herrera igual nos manda bendiciones, que Dios te bendiga. Nuestra hermana Cintia Ramírez también, buenas noches. Y pues bueno, tú puedes ir dejando ahí los saludos, los comentarios que también puedas ir teniendo. No olvides que la Iglesia Bautista Jericó en Monterrey estamos ubicados donde ya les pareció, pero tenemos también más ubicaciones en lo que viene siendo la República Mexicana, ¿verdad? En este caso en el área metropolitana de Monterrey estamos en calle Benito Juárez, número 137, Colonia La Fama,
llama Santa Catarina, que de hecho nuestros hermanos ahorita están teniendo conferencias para la familia, muy importante también a través de nuestro pastor Denis. Así que pues bueno, tú también puedes estar acompañándolos. Calle Oaxaca también, en frontera Coahuila, en Chalco también tú puedes acompañarnos, en Chalco, en la Ciudad de México también hay una iglesia bautista Jericó, en Querétaro también tenemos en calle Colinas de Santa Lucía número 39, ahí también en Querétaro hay una iglesia bautista Jericó, y por ahí nos hacen falta por lo menos unos dos iglesias más que primeramente Dios también vamos a incorporar, como lo es también en Aguascalientes y como es también en Tamaulipas, ¿verdad? Ahí en Tamaulipas también hay una iglesia de alguna forma que está que hemos tenido bajo cobertura, ¿verdad? A lo largo de este tiempo. Así que pues bueno, tú puedes estar ahí y viendo cada uno de los campus en los cuales puedes visitarnos. Y también te hemos hecho énfasis que si tú quieres conocer más acerca de Dios, déjanos en los comentarios ahí Vida Nueva y nos vamos a poner en contacto contigo para que vayas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios en este discipulado que lo puedes tomar de manera presencial. Te recomendamos, Martiux nos pone, pertenezco a la iglesia Bautista Jericó Querétaro. Gracias por acompañarnos, Martiux. Y pues bueno, la verdad que te invitamos, porque si quieres tú ir creciendo y no sabes cómo iniciar la vida en Cristo, no sabes, a lo mejor ya tomaste una decisión por Cristo y no sabes qué sigue después de esto, pues bueno, te invitamos, si te encuentras dentro del área metropolitana de la ciudad de Monterrey, pues bueno, acompáñanos. Ahí aparecieron y van a estar apareciendo durante la presentación de esta noche. Ahí es la dirección donde tú nos puedes acompañar. Déjanos Vida Nueva y nos vamos a poner en contacto contigo. Así que no te pierdas, por favor, esto de manera presencial. No es lo mismo. Pero si no te encuentras dentro del área metropolitana, ya viste alguno de los campus a los cuales tú te puedes acercar para llevar este discipulado. O de igual manera, tú también te puedes acercar y dejarlo en los comentarios. Y si no te encuentras a lo mejor dentro de nuestro país o en alguna iglesia bautista Jericó cercana, pues lo puedes tomar también en línea, ¿verdad? Este discipulado que es Vida Nueva. No te pierdas la experiencia, la verdad, de ir creciendo junto con nosotros en esto que viene siendo ¿cómo se llama? El discipulado Vida Nueva. Y estamos viendo esta serie que se llama Viviendo el Evangelio de Cristo. Viviendo el Evangelio de Cristo. Algo muy, pero muy importante, no solamente decirlo, sino vivirlo. Vivir el Evangelio es una tarea diaria. Al hacer esto es una transformación continua, ¿verdad? Que vamos a ir teniendo. Y de igual manera esto no solamente va a repercutir a nuestra existencia, es decir, a nuestras vidas, sino también va a influir en las personas que están o que nos rodean. Hablábamos acerca que el evangelio o evangelio viene de latín, ¿verdad? Tardío dice evangelium, y también del griego evangelion, evangelion propiamente, que viene siendo vida, buena nueva. Sí, lo que viene significando, hablábamos también que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvarnos de qué? Pues bueno, de la condenación eterna. El evangelio de Dios es poder para que pueda transformar la vida de cualquier persona. Va a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiarte a ti. Y ya hemos visto cuatro aspectos importantes de vivir el evangelio. Una forma en la que tú y yo vamos a vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es demostrando el amor, ¿sí? No solamente predicando que Dios amó al mundo, sino que vean el amor de Dios a través de tu vida, ¿verdad? Algo muy, muy importante. Estamos hablando de vivir el evangelio, no solamente predicarlo. Predicarlo es una parte fundamental, porque por supuesto la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por supuesto que la fe va a venir por el oír, pero algo muy, muy importante para nuestras vidas es precisamente que vean en nosotros el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. La misericordia, también hablamos acerca de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que estas se renuevan cada día, cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Entonces es muy importante que, al igual que Dios extiende su misericordia y las renueva todos los días, nosotros hagamos lo mismo con nuestros semejantes. La propiciación, que es ponernos en el lugar de los demás, pues bueno, es algo importante que también tú y yo tenemos que hacer, ¿verdad? Ponernos en el lugar de los demás, dar la vida por nuestro semejante. Y el sacrificio, pues bueno, es algo muy similar, ¿verdad? Es algo que de alguna manera, al momento que vengamos a Cristo, ¿verdad? Dice su palabra que tomemos cada día nuestra cruz y le sigamos. Eso es si queremos seguir
a Cristo. Si queremos ser discípulos de Cristo, pues entonces necesitamos sacrificar. Hablamos Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo mismo que hizo Dios por mí, yo lo voy a hacer. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la paciencia. Ay, Dios mío, créanme lo que cuando yo estaba preparando este tema y estaba viendo los versículos de alguna manera que refuerzan esta gran verdad, que es parte, créeme, es parte de lo que viene siendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice su palabra que Dios no es que tarde su promesa, dijo que Él iba a regresar por nosotros y no es algo que ya se le olvidó a Dios. A lo mejor alguien puede decir, bueno, eso lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo y hasta ahorita el Señor Jesucristo no regresa. Entonces yo creo que pues ya se está tardando. Dice su palabra que no es que esté tardándose, sino que es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que cada uno de nosotros, toda la humanidad proceda al arrepentimiento. Eso es algo muy, muy importante que tú y yo tenemos que entender acerca de la paciencia. La paciencia no es que Dios ya se le esté acabando o que ya se le olvidó a Dios venir por nosotros, sino que dentro de esta paciencia, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Dios es paciente. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, dice 2 de Pedro 3:15. Pero veamos una pequeña definición acerca de paciencia. La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir, o sea, saben sufrir. No es algo, o sea, sufrir no es solamente, ya voy a sufrir por lo que vengan las adversidades que tenga en mi vida y listo, y eso es ser paciente. No, saber sufrir y tolerar. Es decir, tener esa tolerancia, tener esa parte de la cual nosotros vamos a poder soportar, ¿verdad? Todas las contrariedades y adversidades que se puedan presentar en nuestras vidas con fortaleza y sin lamentarnos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces a lo largo de que estamos esperando algo de parte de Dios, y esperar va ligado a la paciencia? De hecho, la paciencia produce esperanza. Entonces, cuando nosotros entendemos que la paciencia es esperar, muchas veces de nosotros no estamos reflejando a Cristo en este episodio de vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos la pasamos lamentando. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, sí, Señor, pero ¿sabes qué? Pues ya no crees, como que ya te estás tardando en cambiar a mi esposo, como que ya te estás tardando en cambiar a mi esposa, como que ya, Señor, te estás tardando en obrar en la vida de mis hijos, la verdad que ya no los soporto, se siguen rebelando, yo ya no sé qué hacer más con todo esto, Señor, como muchas veces dicen uno, o ¿cómo se llama? O ¿cómo es que dice este pensamiento que muchas veces dicen, o lo cambias, o lo transformas o te lo llevas, ¿no? Entonces, a veces ya nosotros estamos en esa desesperación y vivimos lamentándonos y vivimos nada más atormentándonos con la lamentación porque no vemos lo que queremos hacer. Tristemente, la vida hoy en día pensamos que es como una sopa instantánea. Pensamos que a lo mejor son como las palomitas de microondas, que las metemos al microondas y en 2 minutos, 3 minutos más tardar ya están saliendo las palomitas reventadas y nos estamos sentando en el sillón, prendemos el televisor y disfrutamos de nuestras palomitas. A veces pensamos que así es la vida en Cristo. A veces pensamos que eso es tener paciencia, esos 2 minutitos, 3 minutitos que esperé en lo que iba reventando el maíz en el horno de microondas. Pero no, eso no es la paciencia. Dijimos que es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. Muchas veces, no sé si han escuchado cuando dicen, bueno, entonces ya regreso. Y dicen, bueno, ¿quieres que te esperes sentado o parado? Haciendo referencia a que, bueno, ¿cuánto te vas a tardar, no? Es lo mismo. Esperar es paciencia.
¿sí? Y es esperar con calma. Es esperar aún a pesar de que el mundo se nos esté desmoronando, que todo se esté cayendo a pedazos. Hay un canto que se llama Mil Pedazos, si no mal recuerdo, que te recomiendo que escuches, que canta Un Corazón, con Kim Richards. Escúchalo, va a ser de mucha bendición a tu vida y eso habla de esperar en Dios. Puede estarse cayendo y desmoronando nuestra alma, nuestro ser, partiéndose en mil pedazos. Pero hay un otro canto que te recomiendo que escuches, que es Esperar en ti, de Jesús Adrián Romero. Y ese canto, la verdad, que habla acerca de esperar en ti, dice la letra, difícil sé que es, mi mente dice no es posible. ¿Cuántas veces hemos tenido mucha incredulidad de decir, ¿sabes qué? Es que la verdad, yo lo único que te puedo decir es que yo creo que no va a cambiar. La verdad, yo siento que no va a cambiar. Mi esposa no va a cambiar. Te soy sincero, mi esposo no va a cambiar. Mis hijos no van a cambiar. Ya llevo tiempo esperando a que esto suceda y sencillamente no pasa. Bueno, ahí está siendo una persona incrédula. Estás siendo una persona con falta de fe. Ahí es donde tú tienes que demostrar la fe. Esa fe que tú dices, tú crees que tienes un Dios todopoderoso. Y muchas veces cuando le estamos cantando, eres el Dios poderoso, todopoderoso y soberano. Ya estoy cambiándole la letra. Pero estamos hablando de un Dios poderoso, de un Dios todopoderoso, de un Dios que tiene el poder. Y cuando decimos, hermanos, ¿verdad que nada es difícil para Dios? Amén. Pero eso muchas veces decimos ese amén cuando no estamos pasando una adversidad. Pero ¿qué sucede en el momento cuando nos cierran todas las puertas y estamos empezando a atravesar ese momento de adversidad? Ahí es donde te empieza a entrar la paciencia. Ahí es donde nuestra fe tiene que salir a flote. Ahí es donde tenemos que vivir el evangelio. Ahí es donde tenemos que demostrar a Cristo. Cristo, ¿cuánto tiempo se esperó para venir y cumplir con la voluntad del Padre, que era morir por cada uno de nosotros? Dice la Escritura que los ángeles mismos añoraban todas estas profecías. Es más, ellos ni siquiera tienen el privilegio de predicar el evangelio. Se nos fue conferido a ti y a mí. Imagínate qué hermosa bendición para ti y para mí, de predicar el evangelio, de tener ese honor que ni siquiera los ángeles mismos tienen, de llevar las buenas noticias de salvación. Ni siquiera ellas lo tienen. Sin embargo, amigo, amiga, hermano, hermana, a nosotros se nos ha sido conferida esa bendición de predicar el evangelio. Ahora, no es lo mismo hablarlo que vivirlo. Dicen que la palabra, sí, las palabras pueden ayudar mucho, pero muchas veces cuando no estamos reflejando aquello, se lo lleva el viento. Sin embargo, si tú y yo mostramos el evangelio, vivimos el evangelio, ahí es donde vamos a empezar a transformar vidas. Buenas noches también nuestra hermana Lourdes Bernardo desde Tabasco, México. Dios les bendiga grandemente. Igual para usted, mi hermana, Dios la bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y pues bueno, vamos a entrar ya, ahora sí, después de esta introducción de lo que hemos hablado acerca de la paciencia. ¿Cómo podemos adquirir paciencia? ¿Cuál es la paciencia bíblica? ¿Sí? Que de alguna manera tú y yo debemos mostrar. ¿Sí? La paciencia, hablando en el tema también a través del Evangelio y de la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo podemos mostrar a Dios a través de la paciencia o siendo pacientes? Pues bueno, aquí es donde quiero hacerte ver en esta noche, a través de la palabra de Dios, cómo adquirir esta paciencia. Primero, tenemos que entender qué es la paciencia. La paciencia no según tú, no según yo, no según el mundo, no según una definición del diccionario. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3. Recuerda siempre tener una Biblia a la mano para que puedas corroborar que lo que estamos diciendo pues va conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el contexto en el que estamos hablando. Romanos capítulo 5, versículo 3. Preciosísimo la reconciliación, la justificación que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y empieza diciendo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, algo que no merecemos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza, paciencia. Y no solo esto, dice el versículo 3 del capítulo 5 de Romanos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se va a gloriar en las tribulaciones? ¿Quién se va a gozar de ser tribulado? ¿Quién? Si lo que nosotros cuando estamos pasando un momento de aflicción, lo que queremos es que ya pase de nosotros ese momento, esa situación. Pero aquí dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Así que ten cuidado cuando le pidas a Dios, ay Señor, por favor te pido que me des paciencia. Porque le estás pidiendo que te mande tribulación. Estás pidiéndole a Dios que te acreciente el momento difícil que estás pasando. Es decir, va a ser cada vez más difícil la situación. Va a parecer imposible esa situación. Cuando tú le estás pidiendo a Dios paciencia. Ojo cuando le pides a Dios. ¿Y qué es lo que le estás pidiendo? A veces como desconocemos en muchas ocasiones qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces pedimos. Dice la Escritura, muchas veces pedimos, pero pedimos mal porque queremos gastar en nuestros deleites. O pedimos y ni siquiera sabemos lo que estamos pidiendo. Romanos 5:3 nos está diciendo, la tribulación, las tribulaciones, dice, la tribulación produce paciencia. Y luego dice el versículo 4, y la paciencia prueba. La paciencia va a generar o va a producir prueba. Y la prueba dice esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Ah, sí, tú estás loco esperando que esa mujer cambie. La gente de allá alrededor se va a burlar de ti, va a decir, tú estás loca ya con tu fe allá yendo y orando. ¿Cuántas veces has orado? A ver, y ese es el diablo atacándonos nuestra fe. ¿Cuántas veces has orado? A ver, dime. No, pues si se nos ponemos a contar, ya ha sido un montón de veces, ya hasta perdí la cuenta. Ahí está. ¿De qué te sirve orar entonces? ¿De qué te sirve allá estar yendo cada actividad allá a tu iglesia? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Si sigues en la misma prueba y cada vez parece que se está volviendo más fuerte. Dice el versículo 5 del capítulo 5 de Romanos, y la esperanza no avergüenza. No tienes de qué avergonzarte, aunque te digan todo eso, no te avergüences. Recordemos que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero empieza diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. La esperanza que tú y yo tenemos no es para que nos avergüence. Nunca Dios nos va a permitir ser avergonzados por nuestra fe. Nunca. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, dijimos a partir del versículo 3, ¿quieres paciencia? Tendrás tribulación. Y la paciencia va a generar pruebas. Y las pruebas va a generar esperanza. Pero esa esperanza que tienes, Dios no va a permitir que te avergüences. Va a llegar el momento en que vas a ver esa esperanza viva de tu fe. Vas a ver esa respuesta de parte de Dios. Tarde o temprano la vas a hacer. Pero algo muy importante, tiene que nacer de un corazón genuino. Tu oración, Dios conoce nuestro corazón. Y a veces cuando estamos pidiéndole a Dios, a lo mejor Dios está viendo nuestro corazón y dice, a ver, tú realmente no quieres ese cambio en la vida de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos para bien. Tú ya nada más te quieres quitar el problema de encima. Quieres resolver tus conflictos nada más. Por eso no te va a llevar a cada día más acercarte a mí. Entonces, ¿por qué te lo voy a conceder? Si yo lo que quiero es que te acerques más a mí. Mi voluntad es que tú estés cerca de mí. Mi voluntad es que tú tengas un corazón obediente y sometido a mí. Y a veces por eso Dios nos sigue haciendo esperar, porque sigue trabajando en nosotros la esperanza, nuestra fe, la paciencia.
Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Vamos a seguir haciendo que la palabra de Dios sea la que nos hable directamente. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8. Santiago 2, perdón. Dijimos Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, gloriarnos, dice anterior, cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos en pruebas, cuando estemos atribulados, gloríate. Y aquí dice: gózate cuando te halles en diversas pruebas. Oh, pero ¿cómo me voy a gozar? ¿Cómo me voy a gozar cuando estoy en diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando Dios está probando tu fe, es porque quiere hacerte una persona más paciente. Si tú dices: ay, Señor, ya sácame de este bache económico, la verdad yo ya no hallo la salida, ya no puedo, ya no sé qué hacer. Señor, Dios mío, estoy pensando vender un riñón. Dios dice: pues estás teniendo poca fe, aguas. Porque yo lo que estoy buscando es que tu fe sea creciente, que tú dependas más de mí. Dios, a través de las pruebas que nos pone, de las tribulaciones que pasamos, es porque quiere que dependamos más de Él, que muramos nosotros, como hablamos en el anterior del sacrificio. Muere, Joel, muere para que Cristo viva en ti. Mengua tú para que Cristo viva en ti. Eso es lo que Dios quiere. Mas tengan la paciencia, dice el versículo 4 del capítulo 1 de Santiago. Mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Pida con fe. Dice que nosotros andamos no por vista, sino por fe. Pida con fe. A veces vamos a Dios y le decimos: Señor, pues bueno, Señor, tú dices en tu palabra. Ya desde ahí ya estamos tronados, mi hermano. Porque tú dices en tu palabra que vengamos a ti, pero pues yo la verdad, Señor, he visto como que no hay respuesta. Pero bueno, vengo a ti, Señor, orando para pedirte por esto. Pero ¿saben qué? Muchas veces son más lo que pedimos y poco lo que agradecemos. A la presencia de Dios, tú y yo tenemos que entrar con acciones de gracias. Entonces fíjate bien cómo dice: pida con fe. Estamos pidiendo dudando muchas veces. Dice: no dudando nada, ni un poquito. No le des ni un poquito de entrada a la duda. Dice: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Lo que hemos tenido el privilegio de estar frente al mar, hemos visto cómo las olas van y vienen. Por eso se le llama el vaivén de las olas, ¿no? Porque va y viene, va y viene. No piense, versículo 7, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Yo la verdad, no, siento que va a cambiar. Entonces no vayas en oración a Dios, porque sencillamente tú estás dudando, estás siendo un incrédulo, una incrédula. Yo siento que mis hijos no van a cambiar, la verdad, hermano, la verdad que yo siento que mis hijos, pero ayúdame a orar, por favor, como si Dios oyera más a otros. No, Dios oye a todos por igual. A los justos son a los que Dios oye. Entonces, de alguna manera, cuando tú y yo vayamos a Dios, vayamos con fe, dice su palabra. El hombre de doble ánimo, dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, el joven, el niño de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo te puedes dar cuenta de una persona que es falta de fe? Es una persona inconstante. A veces asiste a los servicios, a veces va a las actividades, a veces no va. ¿Por qué? Porque pues prioriza muchas otras cosas, pone en primer lugar otras cosas, ¿verdad? Antes que realmente lo que Dios nos pide que hagamos. ¿En qué otra forma tú te das cuenta? Porque esta persona, pues, a lo mejor dice: no, pues es que la verdad, hermano, no tengo dinero para ir a la iglesia. Ah, pero ¿qué tal el fin de semana? Hizo las carnitas asadas tal vez.
Y eso le impidió poder ir a la iglesia. O se fue al concierto, o se fue al estadio para ver un partido de fútbol. Ah, pero para Dios no. O se fue al cine y ya no quedó para ofrendar ni para diezmar. ¿Cuánto nos gastamos en una sentada para ir al cine? O en una salida cuando salimos a pasear. Entonces, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa persona que quiere tener un pie en el mundo y quiere tener un pie con Dios. Esa persona nunca va a generar paciencia. Nunca va a ser paciente. La paciencia produce prueba, como vimos. Romanos capítulo 5, versículo 4. Romanos 5, 4. Romanos 5, 4. Romanos 5, 4. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Hace un momento lo leímos. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Vamos a segunda a los Corintios ahora. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 10. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versos 1 al 10. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano, no recibas en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Dios nos ha socorrido en el momento oportuno. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades. Fíjense bien todo lo que pasaron los apóstoles, lo que Pablo aquí está hablando a los corintios que pasó. Antes bien, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Tú y yo somos ministros de Dios, somos siervos de Dios. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, de bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. ¿Cuántas veces nos levantan falsos en nuestro trabajo? Nuestra familia, la gente que nos rodea. Dice, moribundos, mas he aquí, dice mala fama, versículo 8, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, versículo 9, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos. Dice, mas enriqueciendo, a muchos, es decir, ayudando a otros aún no teniendo nada que dar, como esa viuda que dio todo lo que tenía, todo su sustento, dice la Escritura, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué hermosa porción de la Escritura. A veces no tenemos nada, pero en Cristo lo poseemos todo. Tenemos un Dios que es dueño de todo. Y conforme a sus riquezas en gloria va a suplir nuestras necesidades. Sé paciente. Sé paciente. ¿Cuántas cosas de estas enlistadas has atravesado tú? ¿Cuántas? Sé paciente. Sé paciente. La paciencia espera. Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Ah, Dios mío, ¿cuántas veces hemos regresado a Romanos? Yo creo que eran muy impacientes los hermanos en Roma. Muy impacientes los romanos. Romanos capítulo 8. A lo mejor también tú eres romano. En el reflejo de que somos muy impacientes. Romanos capítulo 8 dijimos. Versículos 24 al 28. Romanos 8, 24 al 28. Fíjate bien cómo dice. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La esperanza, dice, no es esperanza
Dice, la esperanza que se ve no es esperanza. Tú ya quieres ver ese cambio, ya quieres ver que se resuelva esa situación en tu vida. Ya la quieres ver, eso no es esperar. ¿Sí? No es esperar algo que ya veas. Dice, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero esto es estando en Cristo, porque nuestra debilidad Él la fortalece. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en esa falta de paciencia, en nuestra impaciencia, Él nos fortalece. Por eso cuando tú ya sientas la soga en el cuello, que ya no puedes respirar y tú le estás diciendo, Señor, ya, sácame, ya no puedo, me estoy ahogando. Dios va a obrar. Nos va a fortalecer. Nos va a mostrar y va a fortalecer nuestra esperanza. Y nos va a decir, ya vi que no te quedó ninguna opción y por eso estás acudiendo a mí. Eso es lo que yo quiero. Que dependas totalmente de mí. Totalmente de mí. Su palabra fue dejada para alimentar nuestra paciencia. Romanos 15. Vamos ahora ahí mismo, más adelantito. Romanos 15. Versículos del 1 al 7. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, dice aquí, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, la paciencia y la consolación de su palabra, tengamos esperanza. Tú tienes que esperar. Tienes que ser paciente. La palabra de Dios te va a consolar cuando tú no sepas qué hacer, cuando tú no sepas, créemelo, el mejor libro que puedes leer es el de Job. El de Job. Dice, la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, ¿quién es el Dios de la paciencia? ¿A quién le tienes que pedir la paciencia? A Dios. Pero no solamente te va a dar la paciencia, sino que junto con la paciencia te va a dar consolación. Dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis. ¿Cuál es el propósito de que seas paciente? Y ya una vez que eres paciente, tú tienes que glorificar a Dios, tienes que darle gracias. Una vez que Dios ya resolvió tu situación, no te olvides de quién resolvió el problema. No te olvides. No pienses que eres tú. Es que yo soy capaz, yo soy muy capaz para poder salir de la situación, ¿ya ves? No. Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pero fíjate cómo dice el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Quieres tener paz en medio de la prueba? ¿Quieres tener paz en medio de la tormenta? Como dice ese coro, igual que te recomiendo que lo escuches. Paz en medio de la tormenta. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Es decir, aun a pesar de la aflicción, de la prueba, de la angustia, de la ansiedad, Él te va a dar gozo, te va a dar paz en el creer. En el creer, dice el versículo 13 del capítulo 15 de Romanos, para que abundéis en esperanza. Es decir, que te van a venir más pruebas, te va a venir más tribulación, para que abundes en esperanza, para que abundes en paciencia. Seas la persona más paciente que pueda haber por el poder, importantísimo esto, por el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes tener paciencia si no estás lleno del Espíritu Santo. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú no puedes ser paciente porque no mora en ti el Espíritu Santo. Tú no puedes tener paciencia si eres un hijo o una hija de Dios si no estás lleno de su palabra, si no estás lleno de su Espíritu. Entonces, eso es una muestra también, de alguna manera, una evidencia de que somos hijos de Dios si estamos realmente llenos del Espíritu Santo. Y una forma de corroborar, porque esto es algo que sí podemos medirlo, es algo que sí podemos darnos cuenta,
vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas capítulo 5. Bueno, ya dejamos un rato los romanos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículos 22 al 23. La paciencia es evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y que estamos llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5 dice así la Escritura. Dijimos Gálatas 5, 22 al 23. Fíjense bien cómo dice, más el fruto del Espíritu. A veces decimos, porque los frutos, no. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Una evidencia de que eres un hijo, una hija de Dios es que vas a ser cada vez más paciente. Es una paciencia progresiva como la santificación, ¿verdad? La santificación es progresiva cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Es una de las etapas de la santificación. Entonces, dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia es evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Colosenses 3:12. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Vestíos pues, algo importante, tú te tienes que quitar el viejo hombre. Tienes que dejar a ese hombre anterior que tenías. Y fíjense cómo empieza diciendo... En el versículo 10. En el versículo 10, fíjate cómo dice. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vístete del nuevo hombre que Dios dejó creado. Y aquí lo puedes conocer a través de su palabra. A través de su palabra es como lo puedes conocer. ¿Cuál es ese nuevo hombre que Dios ha hecho para ti? ¿Cuál es esa nueva mujer que tienes que ser en Cristo? Y cuando tú te vistes como escogido de Dios, entonces vas a ser de entrañable misericordia, vas a amar, vas a santificarte, vas a ser bueno, vas a tener humildad, mansedumbre, paciencia, vas a poder soportar a los demás, perdonar a los demás, así como Cristo te ha perdonado. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un hombre de Dios, esto es para nosotros también. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea, dice, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú y yo tenemos, si somos hombres de fe, como está hablando aquí, si somos realmente hombres de Dios, tú y yo lo que tenemos que hacer es precisamente vivir de esta manera. Mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas, la lista que está anteriormente. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla. Ora para recibir paciencia. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo,
y llenos de justicia, que por amor de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y luego dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el hecho de que él esté pasando todo lo que sucedió con el apóstol Pablo, dice que era necesario para que progrese el Evangelio, para que se extendiera el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar palabra sin temor. Es decir, como veían encarcelado por su fe que él tenía, entonces dijeron, a mí no me importa morir. A mí no me importa que me encarcelen. Si Pablo lo hizo por amor a mí, para que el evangelio llegara a mí, yo también lo voy a hacer. Eso es lo que sucede cuando tú vives el evangelio. Más personas dicen, esa persona es paciente. Yo estoy viendo que esa persona ama. Yo estoy viendo que esa persona está poniéndose en mi lugar. Es capaz de dar su vida por mí. Yo también quiero ser así. Su vida está siendo transformada. Él antes era un borracho, él antes era un maldiciente, él antes era una persona que vivía con vicios, un montón de vicios, era una persona mujeriego, era una persona o era una mujer que vivía con hombres a cada rato, pero yo quiero esa vida. Yo quiero vivir así como él vive, así como ella vive, con ese gozo, con esa paz, con esa mansedumbre, con esa paciencia, con esa benignidad, con esa bondad, con ese amor. Vivamos el evangelio. Oremos por paciencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra, es decir, se extienda, llegue a más personas y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Cree, esta palabra va para ti en esta noche, esta palabra de parte de Dios. Fiel es el Señor, dice. Fiel es el Señor, repítelo conmigo, fiel es el Señor. Fiel es en el Dios en el cual yo he creído, que os afirmará y guardará del mal. Él va a afirmar tu fe. Recuerda que Él no va a permitir que tu fe sea avergonzada. Él afirmará y te guardará de todo mal. Y esto es lo que a ti te corresponde, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Confía, pon tu fe en Él. Pon tu fe en Él. Por la paciencia vamos a alcanzar sus promesas. Hebreos capítulo 6. Ya para ir concluyendo. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 6. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y antes, tú te puedes leer, ¿sí? Un poco antes, los versículos antes, y vas a entender parte del contexto. Si tú también lees acerca de, por la fe, cómo nuestros antecesores fueron adquiriendo las promesas de parte de Dios. Pero fíjense, Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cuánto de nosotros, como lo queremos rápido? No, yo voy a esperar, me voy a sentar aquí en el sillón a esperar que Dios resuelva mi problema económico. No, tampoco no se trata de eso. Tú y yo, hay algo, el hombre siempre tiene una responsabilidad que Dios en su soberanía le ha dejado, ¿sí? Entonces dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Tú tienes que esperar con paciencia y la promesa va a llegar. Dios te ha prometido que te va a guardar de todo mal. Espera en Dios, aunque parezca que
que todo mundo te está acuchillando, aunque parezca que todo el mundo está dándote la espalda, aunque parezca que todo el mundo se está cayendo a pedazos, confía, confía, aguarda, aguarda con paciencia, dice aquí. Espera con paciencia y alcanzarás la promesa. Aquí mismo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 34 al 39. Hebreos capítulo 10, 34 al 39 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y él despojó de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa es nuestra esperanza. Por eso nos manda la palabra de Dios a no hacer tesoros aquí en la tierra. No perdáis pues vuestra confianza. Esto Dios te lo está diciendo en esta noche. A ti, a mí, no pierdas tu confianza, porque tiene grande galardón. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, si tú eres paciente y haces la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Vive conforme a Dios y vas a obtener la promesa. Porque si tú vives conforme a Dios, vas a estar lleno de su Espíritu Santo. Y estando lleno de su Espíritu Santo, entonces tú vas a ser paciente y como resultado vas a obtener la paciencia. Es lo que nos está diciendo el versículo 36 del capítulo 10 de Hebreos. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Y qué hermoso este versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará más. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, es decir, si te vuelves atrás, no, ¿sabes qué, Señor? Ya esperé demasiado, ya, listo, ya entendí entonces que no, esto de la fe es puro cuento, esto de que no, que voy a recibir lo de que parte de Dios es pura mentira. Nunca va a cambiar mi esposo, nunca va a cambiar mi esposa, mis hijos. Yo cuando ya parecía que todo iba a mejorar, ¡pum!, todo otra vez se derribó. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Sencillamente yo me vuelvo para atrás. Muchos de nosotros, tanto tú como yo, estamos actuando como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía: ¿por qué nos sacaste aquí al desierto? Pero su corazón se alejaba de Dios. Por eso Dios los hizo divagar en el desierto 40 años. 40 años los hizo divagar. Porque cada vez que Dios hacía un milagro, ellos volvían otra vez su corazón y luego se les olvidaba otra vez y se regresaban. El tema es aquí que Dios muchas veces deja de manifestar su poder en nuestras vidas porque perdemos la fe. Y porque no tenemos un corazón agradecido. El pueblo de Israel dejó de ser agradecido. Y al momento de dejar ser agradecido por todo lo que Dios hacía en sus vidas, dijo Dios: bueno, muy bien. Entonces vuelves a confiar en tus propias fuerzas. Vuelves a empezar a hacer tesoros aquí en la tierra. Vuelves a poner tu fe en cosas que no soy yo. Pues ¿sabes qué? Listo, ahí te viene otra vez la prueba. Y los hizo divagar en el desierto. Pero ¿saben qué es lo que decía el pueblo de Israel? Era mejor haber estado en Egipto. Preferían la esclavitud. Muchos de nosotros en algunas ocasiones nos hemos regresado. De donde Dios nos sacó nos hemos regresado. Hemos vuelto atrás. Y fíjense cómo dice: mas el justo vivirá por fe. El justo, el Hijo de Dios, va a vivir por fe, en esperanza. Dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, es decir, los que somos hijos de Dios, los justos, los que vivimos por fe, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y luego el capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, tú dices: yo sí creo, tengo fe. Entonces no vas a dudar. No vas a decir: no creo que cambie. No. Vas a tener certeza, convicción. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. De algo que estás esperando. La convicción, es decir, estar convencido de algo que no veo, pero sé que va a pasar porque tengo fe y porque tengo un Dios todopoderoso, y ese Dios todopoderoso va a obrar a mi favor si yo camino en obediencia a Él. Cuando tú y yo caminamos en obediencia a Él, Dios obra a nuestro favor.
Dios obra a nuestro favor cuando caminamos en su voluntad, cuando no te sales de su voluntad. Dios obra a nuestro favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Por la paciencia vamos a alcanzar las promesas. No quites tu mirada de Él. Hebreos, ahí mismo donde estamos. Pero un capítulo más adelante, en Hebreos capítulo 12 ahora, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Hay un montón de gente que está siendo testigo. No olvides que el evangelio, vivir el evangelio no solamente va a afectar tu vida, sino que va a influir en quienes te rodean. Dice, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una carrerita, a ver quién llega primero. No. Es una carrera que la vamos a correr con paciencia, con calma, ¿sí? Pero para ello, quítate esa mochila con piedras, para que puedas correr con rapidez, para que puedas correr con fluidez. Quítate, despójate, dice la Escritura, de todo peso y del pecado que te asedia, que te atrapa, para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Pero algo muy importante, para poder despojarte y quitarte todo eso, tienes que quitar la mirada de los demás. No tienes que ver qué están haciendo los demás. No tienes que ver qué no están haciendo los demás, porque entonces tu fe se puede debilitar. Vas a ser impaciente porque vas a decir, a ver, yo les estoy enseñando esto, ¿cuántas veces se los he dicho? ¿Cuántas veces se los he repetido? Y no puede ser posible que no cambien. No, tú sigue predicando. Decía el apóstol Pablo, yo no me voy a cansar de repetirle las mismas cosas. De ser necesario se las repetiré 1 y 2 y 3 las veces que sean necesarias. Tú lo que tienes que hacer es no perder de quién tienes que tener tu vista. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, porque Él fue el que murió por ti. Tu hermano no murió por ti. A veces echamos de pretexto, no, ya me voy de la iglesia porque no, son unos rebeldes, son unos desobedientes. No, vieras lo que hace ese hermano, que no... Estás poniendo la mirada en ellos. Él no murió por ti, recuérdalo. El hombre te va a fallar, Dios nunca te va a fallar. Por eso dice que tus ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, todo el sufrimiento que él pasó, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios, porque nos ha dado una esperanza viva. Pero sé paciente, no quites tu mirada de él. Y cuando tú no quitas tu mirada de él y corres con paciencia esta carrera, Dios no va a permitir que caigas. Para terminar, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 10. Fíjate cómo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. No olvides, todo es por el poder de Dios, mediante el conocimiento, que es lo que estamos adquiriendo nosotros día con día cuando vamos a su palabra, cuando estamos ahorita conectados en estos devocionales, cuando estamos en los cultos, en los servicios, en las actividades a Dios, escuchando su palabra, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. Ay, gracias Señor, gracias. Gracias por estas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Muchos no lo quieren hacer, por eso no pueden obtener estas grandísimas promesas y preciosas. Dice, habiendo huido. Está hablando de huir de todas estas cosas, para que llegases a ser participantes, dice, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, hazlo ya, no le des más largas. No, Señor, sé paciente tú conmigo, Señor, para que yo cambie. No, tú tienes que hacerlo ya, pronto. Con diligencia, dice aquí. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, a nuestra fe, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, estando llenos del Espíritu Santo, no os dejarán estar ociosos. Ah, ya viste. Por eso cuando tú quitas la mirada de Dios y no estás lleno de todas estas cosas, empiezas a poner la mirada en los demás y los empiezas a andar juzgando y a decir, ya viste lo que está haciendo el hermano, ya viste lo que no está haciendo, ya viste que volvió otra vez atrás, ya viste que este hermano dice una cosa y hace otra. Eso te va a quitar de estar ocioso cuando estás llenas de estas cosas, dice el versículo 8 del capítulo 1 de segunda de Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es decir, como yo, me quito los lentes y no veo a lo lejos. Dice, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tú estás preguntándote, ay, ¿cómo le hago para no caer en el pecado? ¿Cómo? Llénate de estas cosas, vive todas estas cosas, añade todo lo que acabamos de ver a tu vida. Llénate de estas cosas y no caerás jamás. El que quiere estar firme, dice la Escritura de Dios, mire que no caiga. Mire que no caiga. En verdad, amigo, amiga, hermano, hermana, agradecemos a Dios por su palabra. ¿Quieres ser paciente? Ya sabes. Vas a tener más tribulación, vas a pasar más aflicción porque Dios te está puliendo. Dios te está puliendo, pero Él nunca nos va a dejar solos, no va a permitir que nuestra fe nos avergüence. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por que de alguna manera tú, Señor, nos constriñes. Llegas a lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, a vivir orando en todo lo que vayamos a hacer, cada decisión que vayamos a tomar en nuestras vidas, Señor, que no nos impacientemos y digamos, Señor, sé que si te pido paciencia me vas a hacer pasar más tribulaciones. Y tú también dices en tu palabra que no nos vas a permitir que seamos tentados, probados, más allá de lo que no podamos soportar. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca fallas. Ayúdanos a no retroceder, Señor, porque eso no te agrada. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, Señor, a despojarnos de todo el pecado, de todo aquello que nos tiene atado todavía al mundo, Señor. Ayúdanos a despojarnos de eso, a quitarnos esto, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa esperanza viva, Señor, de que al momento de estar en ti, Señor, ya no somos más de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Señor, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque hemos confesado con nuestra boca que tú eres el Señor. Señor, nos hemos apartado de nuestro pecado, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos cambiado el rumbo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, porque cada que tú y yo, Señor, cuando ponemos nuestra confianza en ti, la duda se va. Aleja la duda de nuestras vidas, Señor. Aleja la incredulidad de nuestras vidas, Señor. Y que en todo momento podamos tener una fe en lo que se espera, la convicción de algo que no vemos, pero que sabemos que tú harás. Porque si tú lo dijiste, tú lo cumplirás. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, te pedimos perdón de nuestros errores. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre y en el nombre en el cual se doblará toda rodilla
en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amado amigo, amada amiga, hermano, hermana, gracias por habernos acompañado en esta noche. Espero la verdad que haya sido de bendición para tu vida. Amén. Gracias por su palabra, nuestra hermana Martiux, nuestra hermana Blanca. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Gracias a Dios. Así es. Nuestra hermana Cintia Ramírez. Amén. Amén. Gracias amigos, amigas, hermanos, hermanas por habernos acompañado. No olvides que esto se transmite de forma simultánea desde la Iglesia Bautista Jericó, desde la plataforma de la Iglesia Bautista Jericó. Y de igual manera se está transmitiendo de manera simultánea a través de Matrimonios sobre la Roca, ¿verdad? A través de Matrimonios sobre la Roca, y también se está transmitiendo de manera simultánea a través de Familia de Fe y Conectados. Son las 4 plataformas que hasta el momento están de manera simultánea transmitiendo estos devocionales. Saludos, claro que sí, mi hermano Pedro Damián, saludos a cada uno de los que nos vieron. Muchas gracias por habernos acompañado. En verdad, no saben todo lo que hay detrás, ¿verdad? De todo esto de la preparación. Subí al grupo de WhatsApp que tenemos de los matrimonios ahí para que vieran cómo tenemos todo instalado aquí. Les ocupo un espacio aquí en el cuarto de mis hijos. Y les muevo todos de sus camas aquí para poder estar haciendo esta transmisión en vivo. Pero nos gozamos, créanmelo, nos gozamos. Cada vez que estoy preparando estos temas, Dios obviamente me habla primero a mí. Y yo digo, esto va a estar tremendo para mis hermanos, va a ser de edificación también para sus vidas. Así que mis hermanos, sigan orando por nosotros, la verdad, sigan orando por nosotros para que Dios nos siga fortaleciendo. Estamos teniendo muchas pruebas. Y la verdad que hablar de la paciencia me ayudó mucho, porque muchas pruebas en las cuales, créanme, lo que a veces no estamos encontrando la salida, y Dios nos habló en esta noche, yo creo, a cada uno de nosotros. Vamos a ser pacientes, vamos a vivir el Evangelio de Cristo. Que el Señor les bendiga.